Bueno, ahora sí, vamos a darle inicio formal al curso. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto encontrarnos. Para algunos encontrarnos nuevamente, porque hay algunas caras y nombres que ya los hemos visto en otros cursos o que hemos producido algunas cuestiones juntas. Así que es para nosotros un gusto. Eh, Estamos acá gracias a un proyecto presentado en el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, que está, su sitio está en el lugar en Paraná, Entre Ríos. ¿Sí? Hago esta aclaración porque hay gente de muchos lugares del país, muchos lugares eh, por suerte del país, y algunos lugares fuera del país, inscriptos, ¿sí? Que por los cambios de hora que tienen, muchos nos pidieron justamente la grabación, porque hay algunos que en México y en Brasil no les coincide el horario muchas veces para poder estar presentes sincrónicamente. Les voy a presentar a quienes vamos a ser los docentes de este curso. Primeramente me voy a presentar yo, ¿sí? Me llamo María Ángeles Metivier, soy profesora de artes visuales, egresada de UADER, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y docente de esta casa de estudios actualmente. Y luego de terminar mis estudios de profesorado, hice una maestría en museología. Desde esta especialidad desde los museos, y una de las cosas que más me interesan dentro de los museos es la educación. He hecho posgrados y especializaciones en educación de museos, que es lo que realmente más me gusta dentro de los museos. Es que mi vinculación con el Museo Hogar Escuela Eva Perón viene desde sus inicios y continúa después de ya 2 años de vida del museo, por suerte, que se cumplieron hace poquitos días. Soy una de las docentes y me gustaría que se presenten Carla y Ángel, que son los otros 2 docentes de este curso, para después poder darle la palabra a Sara, que es la directora del museo, que también les va a dar la bienvenida. Buenas, yo soy Carla Boto. Los quiero saludar a todos y a todas, me encanta que seamos tantos. Bueno, yo también soy profesora de artes visuales, estudié en Gualeguaychú y actualmente estoy en Paraná. Estoy estudiando la licenciatura de artes visuales y ya estoy en el 5.º año, ya casi tratando de terminar. Y bueno, este taller de poesía visual no es nuevo, sino que, bueno, eh, se ha dado dentro de la facultad como extensión, como un seminario, desde que empecé a cursar la carrera, y bueno, todos los años he participado y me encanta. Y bueno, y ahora tengo la suerte de poder estar como docente en el taller. Y bueno, un gusto conocerlos a todos y bueno. Bueno, hola, yo soy Ángel Maliarino, yo soy de Gualeguay, y como Carla también estoy estudiando en la Universidad de Entre Ríos, Facultad de Artes. Yo soy técnico en grabado por esa facultad, y ahora estoy cursando el profesorado y también estoy haciendo la tesis de la licenciatura en artes visuales. Y bueno, también agradecido con María Ángeles de invitarnos, de siempre tenernos en cuenta para estos talleres, y también al museo por darnos este espacio. Así que muy agradecido. Y también con todas las personas que están presentes hoy. Nosotros hace 9 años que trabajamos con un grupo de poesía visual en la universidad. Lo trabajamos desde talleres de extensión de la universidad, y con Carla y con Ángel hace 5 años que trabajamos juntos, y hemos llevado este taller de manera presencial a diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en Victoria hace un par de años, en La Paz, en Gualeguaychú, en Concordia. Hemos viajado bastante, y el año pasado, que nos tuvimos que reinventar, reinventamos este taller de manera virtual, y esta es la segunda edición de manera virtual del taller.
Sara, si querés dar la bienvenida. Está muteada. Estás muteada, Sara. ¿Ahora? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Desde nuestro Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón es una enorme satisfacción reencontrarnos con María Ángeles, que es una de las hacedoras desde el día 1, digamos, del museo, y con todas y todos en el sentido de que esta es una nueva apertura a la comunidad que hacemos desde el museo, poniendo énfasis en esta cuestión de lo interactivo que deben generar hoy los museos, como también en el rol educativo que entendemos aporta a todo el proceso de construcción cultural un museo. En este caso, como estamos en el mes de septiembre, que además de ser el mes de la primavera, del Día del Docente, del Profesor, contiene el mes una fecha muy importante para la historia de la emancipación jurídica y política de las mujeres argentinas, porque el 9 de septiembre de 1947, a través de la Ley 13.010, las mujeres adquirimos ciudadanía plena en la Argentina. Recordemos que el voto universal, obligatorio y secreto, mal llamado universal, porque la mitad de la sociedad no estaba incorporada, fue consagrado por la Ley Sáenz Peña en 1912. Es decir, que tuvieron que pasar 35 años para que las mujeres fueran visibilizadas, empadronadas, con una libreta cívica que era su instrumento de identidad, pudieran ser incorporadas a un padrón nacional y pudieran ejercer el derecho de elegir y ser electas. Es decir, en mi opinión, la calidad jurídica que realmente nos permite incidir como los hombres en el rumbo y en el destino que pretendemos para la sociedad donde vivimos, donde viven nuestros hijos y nuestros nietos. De manera que nos parecía importante, lo señaló María Ángeles, hacer referencia a este hecho. Es muy importante también no solo el hecho en sí del dictado de una ley que queda incorporada al derecho argentino. Después de esa ley hubo que hacer otros avances, los llamados mecanismos de discriminación positiva, porque si bien estaba la ley, la realidad restringía la participación política de las mujeres. Y por eso hubo que dictar, como en otros países, una ley de cuotas o cupo, la 24.012 en el año 91, y más recientemente la ley de paridad de género, que establece una posición equivalente de hombres y mujeres en las candidaturas, en los cargos políticos, legislativos, invita al Poder Judicial, en las asociaciones profesionales, en los colegios y demás, y en nuestra provincia, precisamente el año pasado, se dictó la Ley de Paridad de Género, que provocó inclusive, les cuento a nivel de anécdota, pero porque es muy gráfico, que los colegios profesionales tuvieran que cambiar, por ejemplo, el nuestro, su nombre, en vez de colegio de abogados, colegio de la abogacía, y así todo. Que más allá de lo que pueda generar en el debate, el lenguaje inclusivo y demás, digamos, nos parece que es muy acorde a la realidad de la sociedad, porque no es ninguna pretensión desmedida, ¿no es cierto?, que se refleje en la representación política, en la representación gremial, en la representación de los colegios profesionales y demás, lo que es la sociedad, mitad y mitad. Para hacer referencia muy breve, porque no es el objetivo central de este taller, los antecedentes de esta ley
podríamos decir que arrancan desde los primeros años del siglo XX. En honor a la memoria, hubo una pléyade de mujeres, especialmente socialistas, algunas anarquistas como Alfonsina Storni, y otras que fueron pioneras en demandar este derecho. Es decir, ya un año antes de la ley 24.012, de la ley Sáenz Peña, ya las mujeres empezaron a reclamar, incluso atento a la Constitución del 53, al artículo 16, que dice todos los hombres son iguales ante la ley, y que ahí la categoría de hombre quiere decir ser humano, no hombre-varón. Algunas, como Julieta Lanteri, se presentaron a que las enrolaran, en la inteligencia de que ese artículo habilitaba en un pie de igualdad el ejercicio de los derechos políticos. Bueno, varios proyectos durmieron el sueño de los justos, es decir, no se trataron, otros se trataron en diputados y nunca en senadores. Hubo distintas asociaciones sufragistas de mujeres que de alguna manera tomaban el modelo de las luchas que habían iniciado las mujeres europeas, especialmente Olimpia de Gouges y otras, para generar el derecho a la participación política plena de las mujeres. Bueno, se realiza un proceso de participación muy activo y muy intenso, con el impulso del gobierno peronista y de Eva Perón fundamentalmente, que provoca la conciencia de las mujeres en la necesidad de demandar y gestar ellas mismas, organizadas y solidarias, ese derecho. Que no fue pacífica la discusión, por supuesto, si a alguno le interesa rastrear en lo que ha sido la resistencia patriarcal y machista en aquellos años, la verdad que son debates que vale la pena, sobre todo el de diputados del 9 de septiembre del 47, donde, por ejemplo, se cuestiona si el peso del cerebro de la mujer es menor que la del hombre. Para darles una idea, ¿no? Bueno, con todas esas dificultades, pero con una enorme organización y participación activa de las mujeres, que además después provoca la creación del Partido Peronista Femenino, se llega a lograr la consagración de la Ley 13.010 en la sesión de senadores, ya que de diputados, el 9 de septiembre, ya que antes había sido adoptada por la Cámara de Senadores. Bueno, a la luz de la situación actual de la mujer, parece la prehistoria, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros sabemos que todavía hay algunas resistencias en la sociedad que no están implícitas, o mejor dicho, que no están explicitadas en la ley, pero que están en la cultura. Sin embargo, yo soy muy optimista, creo que las mujeres han transitado un camino virtuoso, que además ya no es una cuestión de las mujeres, solamente la participación, sino que es un interés compartido por los hombres, en el sentido de que la decisión, la política y los destinos, digamos, de una sociedad seguramente van a tener mayor potencia, mayor calidad, digamos, y mayor solidez si son compartidos por hombres y mujeres, como es la vida, ¿no? Así que eso más o menos era lo que yo les quería comentar. Gracias, Sara. Estos conceptos que Sara ha volcado en relación a los derechos de las mujeres en el voto, específicamente que se da el 23 de septiembre, lo vamos a retomar al finalizar de la clase unos minutos en imágenes, ¿sí? Lo vamos a retomar con imágenes. Pero no me quiero adelantar, pero ya van a encontrarle sentido, vamos a ir avanzando y van a ver cómo nos encaminamos hacia esto y cómo todas estas palabras muy interesantes de Sara le van a encontrar el sentido de por qué están insertas en este lugar, ¿sí?
les cuento un poco la organización de cómo va a ser el taller antes de meterme en el tema pura y exclusivamente de la poesía visual. La idea que tenemos con Carla y con Ángel es plantearles que nos agrupemos en un grupo de Facebook. ¿Por qué en un grupo de Facebook? Porque esto se plantea como un seminario taller. ¿Qué significa taller? Que todos vamos a tener que producir y compartir con el resto de esas producciones, ¿sí? Cuando los talleres son presenciales, nos sentamos todos en mesas y vamos viendo el trabajo del otro. Acá cada uno, María va a estar en Córdoba produciendo, ¿sí? Maide va a estar en Buenos Aires, Ángel en Gualeguay y yo en Paraná. Entonces tengo que mostrarles lo que voy produciendo durante la semana entre nuestros encuentros. La forma más fácil y que nos ha resultado bastante agradable en otros talleres es hacer un grupo de Facebook. Nosotros ya lo creamos, el grupo de Facebook es cerrado, vamos a estar quiénes somos del taller, ¿sí? No se va a ver su publicación para todos lados, sino que va a ser cerrado, va a estar compartiendo nuestras producciones. Yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar una captura de pantalla del Facebook para que nos puedan pedir el ingreso a ese grupo de Facebook. Además, así nos vamos a poder mantener conectados durante la semana, ¿sí? Bien, este es el grupo de Facebook, Taller de Poesía Visual, Poesía Visual en el Museo Evita. ¿Sí? Y tiene esta imagen en el grupo. Si nos piden el ingreso, nosotros los vamos a estar ingresando y así podemos todos estar juntos en ese grupo. ¿De acuerdo? La idea es hacer 3 encuentros, como estaba planteado en el flyer de las inscripciones. Este es el primero, el miércoles que viene a las 6 de la tarde es el segundo, y el tercero es el miércoles 15, si no me equivoco con las fechas. ¿Sí? Son 3 miércoles consecutivos a las 6 de la tarde que vamos a tener encuentros. Cada uno de los encuentros va a quedar con una tarea a realizar. ¿Sí? Esa tarea, la idea es que nos la manden por mail y a la vez que la suban al grupo de Facebook para que todos las podamos ir viendo. Y así poder ir participando de esas tareas que vamos planteando durante la semana. Con estos trabajos, con todos estos trabajos que vamos a ir produciendo en el taller, vamos a hacer una exposición virtual y una exposición física, vamos a decirlo así, una virtual y una física. La física se va a inaugurar en el Museo Eva Perón el 23 de septiembre, que es el día que se conmemora un aniversario más del voto femenino de lo que hablaba recién Sara. ¿Sí? Entonces por eso es que les digo, van a ir encontrándole sentido un poco a todo esto que va ocurriendo en el taller de APO. Bien, con la metodología, ¿están todos más o menos, me van entendiendo o ya se perdieron ya antes de arrancar? No, está re claro. Está re claro. Bien, María. María ya me conoce, entonces está como, tiene ya las ondas claras, ¿sí? Bien, no vamos a hacer lo que pasa en otros cursos, ¿sí? Si ustedes quieren hacer preguntas, aportes o algo mientras estamos hablando, abren micrófono y hablan, ¿sí? No vamos a esperar al final ni nada, porque después se les van las preguntas, se olvidaron. Abren micrófono y preguntan, y si no tienen micrófono, escriben en el chat, que Ángel o Carla van a ir pasándome lo que pasa en el chat, porque una vez que uno empieza a compartir pantalla, ya no ve a casi nadie del otro lado, así que por eso les pido que abran micrófonos, porque uno en un momento parece que está como hablando solo a la pantalla, ¿sí? Bueno, entonces, nos asociamos todos en un grupo de Facebook y ahora vamos a empezar a ver qué es esto de la poesía visual. ¿Para dónde vamos con la poesía visual o qué es la poesía visual? Bueno, yo cuando empecé a pensar el curso, empezamos a decir, bueno, ¿cómo se arranca un curso? Y dando una definición, diciendo qué es la poesía visual. Y cuando estaba haciendo el Power decía, haga clic para agregar el texto. Les juro que no puedo poner una definición de poesía visual. Por eso quedó en blanco, ¿sí?
Y se los quería transmitir desde esta manera. ¿Por qué no puedo poner una definición de la poesía visual? Porque la poesía visual no es ni un ismo, como en las artes, cuando nosotros decimos, esta obra pertenece al cubismo, esta al futurismo, esta al romanticismo, ¿sí? La poesía visual es de todos y de ninguna, está en todo. No importa si es escultura, si es pintura, si es grabado, si es arte textil, está en los intersticios, es un híbrido, no tiene ismo, no tiene técnica, no tiene disciplina, ¿sí? Es totalmente under y pasa por los caminos no tradicionales del arte. Las definiciones realmente son muy difíciles. Cuando a mí me apuran un poco, por ejemplo, mi mamá, que un día me preguntó, ¿cómo le digo a mis amigas a lo que te dedicas? Esa pregunta, igual que tus hijos cuando te dicen, ¿qué? Mamá, estamos estudiando las profesiones, ¿qué le digo que haces a la senio? ¿Sí? Está complicado porque mamá se engancha en todas, se mete en todas y hace un poco de todo. Es difícil decir qué profesión. Bueno, simplificarla, decirle que soy docente. ¿Sí? Bueno, mi mamá me dice, en tu currículum dice que sos poeta visual. ¿Cómo le digo a mis amigas qué es lo que haces? Entonces, si me apuran, yo le diría, para simplificarle a mi mamá qué es la poesía visual, son todas las expresiones artísticas donde figura la palabra, o una letra, o un número, o algo que parezca eso. No, eso. Y eso podrían ser tantas cosas. Entonces, para empezar a clarificar el panorama, les voy a empezar a mostrar los antecedentes de lo que es la poesía visual. Algo que no les dije de la estructura del curso, hicimos como una linealidad en el tiempo, ¿sí? Yo voy a tomar hoy lo más viejo de la poesía visual, los antecedentes de la poesía visual, y así vamos a ir avanzando en el tiempo hasta llegar a lo que vemos hoy. Podemos decir que lo más antiguo de la poesía visual, o de las cosas que más conocemos, y con muchísimos años, antes de que se conociera lo que es la poesía visual, y antes que alguien lo conociera con esa característica, son las letras capitulares, o letras capitales, se les dice en algunas de las traducciones que podemos encontrar de los libros. Estas letras capitulares, que seguramente, estoy segura que todos han visto en algún libro, aunque sea algún libro infantil, eran justamente las letras que empezaban cada uno de los capítulos en un libro. Estas letras se escribía el libro, ¿sí? Y se dejaba un espacio para que después un artista viniera y dibujara esa letra, hiciera arte en esa letra. Estas letras capitulares han recorrido la historia de la humanidad de diferentes formas. Fíjense acá, no solo la letra capitular pintaron, sino que decoraron toda la página, hicieron una suerte de ilustración, ¿sí? En este poema. Estamos hablando de siglos atrás. Yo les voy a mostrar letras capitulares de diferentes épocas, ¿sí? Estas son pintadas a mano, cuando todavía la imprenta no se había inventado, ¿sí? Así que estamos hablando de letras capitulares que empezaban en la época donde la Iglesia Católica tenía justamente una impronta muy fuerte dentro de todo lo que era la lectura y escritura, porque eran quienes conservaban justamente los libros y eran los portadores del saber en un sentido, ¿sí? Acá ya vemos letras capitulares un poco más cercanos, porque son más cercanos, estamos hablando de 3 siglos atrás, ¿no? Que están hechas con grabado. ¿Saben lo que es el grabado? Porque antes de avanzar, yo cuando digo, están hechas con grabado, me hace ruido cuando digo eso. Voy a dejar de compartir, así los veo. Un ratito. ¿Saben lo que es el grabado? Pasa que la palabra grabado la usamos para un montón de cosas. Por eso. También.
¿Alguien sabe? ¿Alguien ha hecho grabado alguna vez? Yo nunca hice, pero sé lo que es una posibilidad de reproducir la obra más de una vez, y los soportes técnicos pueden ser o de piedra o madera, la xilografía, y a través del entintado y la prensa se pueden obtener varias copias del mismo original. Buenísimo. El grabado es una técnica artística que lo que nos permite, como dice Maide, es hacer reproducciones, hacer estampas, ¿sí?, con una matriz de base. Esa matriz puede ser de diferentes materiales y van tomando los nombres, como dice Maide, de xilografía, agua fuerte, agua tinta, de acuerdo, no los voy a dar en una clase de grabado, será en otro momento, ¿sí? Pero a ver, ya que tengo acá, les voy a mostrar, para que tengan una idea. Esto es una madera que fue tallada con gubias, ¿sí? Es así, pero bueno, para que me lo vean en la cámara. Fue tallada con gubias, fue entintada con tinta, se le puso un papel arriba y se lo pasó. Perdón que esto es caserísimo, no pensaba ponerme a explicar grabado, pero me parece importante. Voy a mostrarles la prensa de grabado que tengo yo estoy en mi taller. Esa máquina que ven ahí es una prensa de grabado. Es para que se den una idea, como una fabripasta grande. Ah, ¿viste? Ahí Maide se rió por mi comparación. Pero sirve, ¿sí? Es como si fuera una fabripasta grande que tiene 2 rodillos. No hago los tallarines del fin de semana ahí, no. Pero es para algo que conocido, ¿sí? Tiene 2 rodillos y la matriz con la hoja pasan por esos 2 rodillos hacen presión y lo que hacen es la tinta que puse en esta matriz que pase a la hoja. ¿Sí? Esto es un grabado de esa matriz que les mostré recién. ¿Sí? De esta forma, esto es una xilografía porque es madera, de esta forma yo puedo hacer numerosas estampas con una misma matriz. Es los inicios de lo que podríamos decir la imprenta. Entonces, la poesía visual o la palabra se valió justamente de esta técnica de grabado para hacer las primeras letras capitulares que se hicieron con grabado. Porque justamente los libros ya se hacían, ya se reproducían, pero la imprenta no tenía la posibilidad gráfica de hacer imagen y dibujo. El grabado sí. Entonces hacían el libro en la imprenta y le dejaban el pedacito para que después venga el grabador con la xilografía y hiciera la letra capitular más trabajada. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el proceso de esas letras capitulares y de esos antecedentes que podemos mostrar? Voy a volver a compartir para que vean cómo eran estas letras capitulares, ¿sí? Que se hacían en grabado. Bueno, de paso expliqué lo que era el grabado, ya que estaba. Bueno, a ver si puedo, si me deja. Ahí está. Bueno, acá tienen otras letras capitulares, vamos adelantándonos en la época, ¿sí? Esta es con grabado, fíjense que está bastante borrosa la imagen. Después hay algunas que ya también, esta por ejemplo, la hicieron con grabado y después la pintaron. Hacían como la R y después la pintaban, ¿sí? Iban como avanzando en las técnicas. Acá fíjense que se pueden ver las matrices, estas son las matrices de grabado que se usaban después, ya se usaban como tipos de imprenta, ¿sí? Esto es un poco más adelante en el tiempo, ya se empezaron a hacer, la imprenta eran con tipos, eran todas las letritas y se iban poniendo una al lado de la otra, y de esa forma se hacían los libros o los periódicos, como vamos a ver en un rato. Entonces, estos eran como tipos, pero eran para las letras capitulares. Recuerden que la letra capitular era una letra especial, era una letra que no solo era letra, sino que estaba trabajada gráficamente,
porque era el inicio del capítulo. Ese es el quid de la cuestión de la letra capitular, el inicio de un capítulo. Por supuesto que hoy en día también vemos letras capitulares. Tenemos en los libros infantiles, aún se siguen conservando en muchos libros infantiles la letra capitular. Estas ya por supuesto son mucho más actuales, pero para que vean cómo esa letra capitular al día de hoy se sigue usando, ¿sí? Y nosotros la rescatamos desde la poesía visual. Bueno, y acá ya entramos en los antecedentes, podemos decir, más recientes. Esto estamos hablando de 1897. Si nosotros tendríamos que decir desde cuándo la poesía visual es poesía visual, así con este concepto de poesía visual, y los artistas cuándo empezaron a hacer poesía visual siendo conscientes de que hacían poesía visual, ¿sí? Porque muchas veces, y tal vez ustedes van a empezar a ver estas imágenes y les va a pasar, que hacían poesía visual antes de esto y no sabía que lo hacían, ¿sí? Nos ha pasado un poco a todos. Yo durante años en la facu usé la palabra, usé la letra, pero nunca lo había visto conceptualmente desde la poesía visual. Nosotros tenemos que poner una fecha para cuándo arranca la poesía visual, cuándo los artistas empiezan conscientemente a hacer poesía visual, podríamos decir que a partir de 1900, 1920, podríamos dar como fecha de inicio conceptual realmente a la poesía visual como tal. Pero esto que estamos viendo son como los antecedentes para llegar a ese momento. Y van a ver que el antecedente que salta en todos lados, apenas ustedes empiecen a hablar de poesía visual, es este poema de Stéphane Mallarmé. Mallarmé era dentro de la literatura, un escritor de la literatura, ¿sí? Que hace tengo una barra, yo no sé si ustedes ven la barra y ven el título, Carla, del... Sí, se ve. Ah, bien, porque yo no lo veo por la barra que tengo arriba, por eso. Este poema se llama Un golpe de dados abolirá el azar. Jamás un golpe de dados abolirá el azar. ¿Qué tiene de particular este poema? Y parece que estamos hablando de cosas anacrónicas, pero en realidad miren la fecha que la tienen abajo, 1897 fue hecho este poema. Y lo importante que tiene este poema es cómo lo escribe Mallarmé. Fíjense que Mallarmé usa diferentes tipologías, o sea, diferentes tipos de letras, usa diferentes tamaños de letras, que para nosotros hoy sería la fuente que usamos en la computadora, pero estamos hablando de 1897, donde esto se hacía totalmente manual y donde las impresiones eran bastante costosas y bastante difíciles de hacer. Acá yo solo les estoy mostrando una hoja. Les vamos a subir al grupo de Facebook el poema completo, que lo tenemos en un PDF para que ustedes lo vean, y vean que estos saltos de letras se producen en todas las hojas. Incluso hay momentos en los que va dejando vacíos, huecos. ¿Qué está haciendo Mallarmé con esto? En realidad está provocando al lector. Está provocando al lector a hacer un ejercicio, a salir de su pasividad, a no leer un libro de corrido, como se leía hasta ese momento, totalmente de corrido, desde un principio a un fin, sino que le está proponiendo que juegue con esa lectura, que tome una actitud de participación activa en esa lectura. ¿Por qué de participación activa? Porque el lector elige cómo leerlo. Yo puedo leer acá por tamaño de letra si quiero. Y entonces leería, aunque las han lanzado en circunstancias eternas del fondo de un náufrago, sea el maestro, si fuera el número, ese sería. Nada tendría lugar sino el lugar, exceptuada quizás con una constelación. Y leería un poema. Ahora, si leo las palabras más grandes, leería solamente abolirá como si el azar.
entonces el lector va a elegir cómo leer. Si leemos de corrido, sería totalmente otra posibilidad. Este poema es el puntapié inicial para la poesía visual, y van a encontrar infinidad de obras en tiempos más adelante que hacen referencia al poema de Mallarmé. En estos años, ¿sí? Principios del 1900, este diario es de 1900, también ocurría esto en los periódicos. Los periódicos empezaban a tomar otros formatos de lectura. Fíjense en la letra E y G, ¿sí? Cómo está trabajada. Y lo que más me dio gracia es que el título dice Diario Ilustrado. ¿Sí? Ya era un diario que empezaba a tener ilustraciones dentro de ese diario o periodo. Bueno, y como inicio formal realmente de la poesía visual, como una de los íconos dentro de lo que es la poesía visual, vamos a encontrar el caligrama. El caligrama es una conjunción de imagen y de texto, ¿sí? Esta definición es una definición, no les quiero mentir, ¿de quién es? Esta definición es de Manguifesta, no me acordaba el autor, ya les iba a decir otro autor, de Claudio Manguifesta, un poeta visual argentino de Quilmes, ¿sí? Que es psicólogo y se ha dedicado a la poesía visual, un referente dentro de la poesía visual. Se trata de una composición poética cuya disposición tipográfica o caligráfica de las palabras presentes constituye figuras o formas vinculadas con el objeto o tema evocado en el poema. Y todo eso que dice ahí en palabras se los muestro en imagen. Esto es un caligrama. Estos fueron los primeros caligramas a principios del 1900, hechos por Apollinaire, también un literato francés, ¿sí? Un literato de la vanguardia francesa, que además tenía muchísima relación con todo lo que era el movimiento de las artes visuales. Estaba sumamente en el ambiente, y les cuento un chusmerío de Apollinaire de paso, ya este sería como el paparazzi de la poesía visual, digamos. Estaba tan involucrado dentro del ambiente cultural que hasta lo acusaron de haberse robado la Gioconda en el Museo del Louvre a principios del 1911, creo que se robaron la Gioconda, y lo habían acusado, estuvo preso una semana Apollinaire, pero era de haber estado enganchado en todo lo que era la cultura, y lo acusaron a Apollinaire. Pero bueno, Apollinaire era una persona que escribía en ese momento y empezó a escribir estos caligramas. Si ustedes ven a la izquierda de su pantalla, está en francés, que es el original de los caligramas. A la derecha se los puse traducido, simplemente porque no sé si todos leemos francés. Fíjense que el caligrama va recorriendo la figura de tal manera que completa la figura. Lo que dice no es aleatorio, sino que es tautológico. ¿Qué quiero decir con tautológico? Lo tautológico es lo que repite, ¿sí? Tanto la imagen como el texto dicen lo mismo. Se repiten uno con otro. Entonces, reconocerme. Esta adorable persona que eres debajo del sombrero, ojo, nariz, tu boca, ¿sí? ¿Ven el mouse donde yo voy poniendo el cursor, no? Fíjense que dice ojo y forma el ojo, nariz, tu boca, ¿sí? Y todo lo que va escribiendo va formando la imagen. Entonces, esa escritura que se hace con texto, que ustedes me podrían decir, bueno, pero eso es literatura. Sí, es literatura. No es artes visuales. Bueno, ¿por qué no? Cuando yo les decía que es difícil
buscar una definición concreta de lo que es la poesía visual, es difícil, porque en realidad es un trabajo interdisciplinar, que se relaciona plenamente con muchas disciplinas, desde la literatura, las artes visuales, la tecnología, ¿sí? Si vamos a avanzar. Otros caligramas de Apollinaire, fíjense este de la Torre Eiffel, que va formando la Torre Eiffel. Pensemos que estas obras tienen más de un siglo. Pensemos en los vinilos que se usan hoy para decorar las casas. ¿Qué relación tiene con esto que pasó hace más de un siglo? Y esto, la historia del arte dice que Apollinaire se inspiró para hacer los caligramas en estos poemas figurados que se llaman, que los hizo Simias de Rodas en el 300 a.C. Estos poemas figurados podríamos decir que es lo mismo que el caligrama, nada más que unos cuantos siglos antes. ¿Sí? Este poema figurado se empieza a leerse desde el medio y va formando, se llama huevo, porque va formando todas las características del huevo. Estamos hablando de la Grecia antigua, ¿sí? Los griegos, todo lo que era la forma oval, la forma de huevo, tenía una característica muy particular para ellos, una riqueza muy particular. Era como, era como la forma de la sabiduría. Entonces este poema tiene relación con eso. Lamentablemente no lo puedo leer porque está en griego, pero empieza a leerse desde el centro y va haciendo, ¿sí?, la forma de huevo alrededor. Este es otro de esa época de la Grecia antigua, que es en forma de hacha, ¿sí? Entonces estos antecedentes nos permiten o nos posicionan diciendo que Apollinaire era un estudioso de lo que era la literatura griega y llegó a los caligramas desde este lugar, desde la Grecia antigua, viendo lo que eran estos poemas figuras. Hay muchísimos, si quieren googlear, fijarse, mirar, poemas figuras, poemas ilustrados, también los pueden encontrar. Bueno, este es un chileno también en esos años, estamos hablando de 1910, 1920, ¿sí? Por esos años, para que vean que no es solo en el viejo continente. Esto también es importante de rescatar. La poesía visual no solo se da en Europa, no solo se da en América, sino que son movimientos que en esos momentos ya había una comunicación, ¿sí? Entonces, son movimientos que se dan en diferentes partes del mundo y que a la vez tienen comunicación. Los artistas no estaban totalmente aislados ya en ese momento, si bien la comunicación no era como ahora, que es instantánea, sí había una comunicación. Ahora fíjense que Huidobro, que es de Chile, usa este caligrama, tiene como estas dos obras, usando el mismo caligrama, que una ya va más para el lado de la pintura. Usa la poesía visual, sí, pero le agrega color. O sea que acá ya podríamos decir, nos metemos con la disciplina de la pintura. Sí, nos metemos con la disciplina de la pintura. En realidad la poesía visual se mete con todas las disciplinas y no corresponde a ninguna. ¿Sí? Perdón, María Ángeles, sí. Huidobro, ¿de qué año dijiste que era este trabajo? Este trabajo es de 1920 aproximadamente. Dale, gracias. Digo aproximadamente porque como todos estos trabajos son trabajos muy under, la documentación no es muy exacta, ¿sí? Anda entre esos años producían, son trabajos que muchas veces quedaron guardados, que no se expusieron, que salieron luego en investigaciones posteriores. Entonces hay veces las fechas no son totalmente exactas. Sí, podemos decir que en esos años
se estaba produciendo, el artista estaba produciendo de esta manera, ¿sí? Bueno, y acá un argentino, Oliviero Girondo, que pueden buscarlo, que tiene un montón de obra. Tengan en cuenta que estos poetas visuales, los que estamos haciendo referencia, o que estamos dejando muchísima gente afuera, ¿sí? Estoy haciendo todo como abuelo de pájaro, pero estos artistas producían de diferentes maneras. La poesía visual era una parte, los caligramas era una parte, así que cuando ustedes los googleen o busquen obras de ellos, van a encontrar obra cubista, futurista, ¿sí? Todos estos artistas eran de esos caminos del futurismo, más que nada en esos momentos. Fíjense que acá me voy a detener, esto es un caligrama, ay, me fui, perdón, es un caligrama, ¿sí? De Girondo. Fíjense las patas de este muñeco que hace. Me voy a detener, dice, cantar de las ranas. Ahora, ¿cómo leo esta parte? Y puedo leerlo, I, A, I, ¿sí? O puedo leerlo, y subo las escaleras arriba, y bajo las escaleras abajo, allí está, aquí no está. ¿Sí? Se va jugando con la palabra todo el tiempo para lograr que el espectador busque la manera de la lectura. ¿Sí? Volvemos a esta idea de que el espectador sea un espectador activo, que el espectador pueda buscar la manera de ver estas obras. Antes de irme a los dadaístas, los quiero ver. ¿Están todos despiertos? ¿Están todos ahí? ¿Siguen ahí? ¿No se durmieron? No, dale. ¿No? Está muy ¿Están interesante. bien? ¿Están todos bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Saben lo que Escuchando me preocupa? atentamente. Ah, qué suerte. Me preocupa mucho porque tengo un par de alumnos que ya me escucharon hoy a la tarde, hace un rato, se autoflagelan, se anotan a cursos, soy yo después de las clases, una cosa así como de autoflagelación. Mira, Karina Bradanini es el tercer curso que hace con nosotros. Ya esto se lo sabe de memoria, lo podría dar ella. Se sigue autoflagelando todo el tiempo, escuchando una cosa. Yo admirada de que la gente se sigue anotando. Recién le estaba mostrando a mi hija más chica que estaba dando vuelta por acá. Ay, mira, Leticia, qué hermoso este caligrama. Mamá, es la segunda vez que me lo mostrás, digamos. Asombrada, compartía lo que estaba mirando y se ve que todas las veces me vuelvo a asombrar. Y se lo muestra. Mamá, es la segunda vez que me lo mostrás. Hasta la hija ya vio la película repetida y ella se sigue anotando en los cursos. De esto ya hiciste, me dice. Y me encanta, todas las veces me asombro, todas las veces me gusta, todas las veces me conmuevo, pero ella era mamá, esto ya me lo mostraste, escuchá. Bueno, sigo entonces, si están despiertos, me quería tomar un mate de paz. Sigo, si están despiertos, sigo, bien. Entonces, vamos con los dadaístas. Sí, los dadaístas fueron los primeros referentes. ¿Por qué los dadaístas fueron los primeros referentes? Los dadaístas en realidad le pusieron la idea de poesía visual, como yo les decía. Son los primeros referentes que de manera consciente hacen, bueno, vamos a ponerlo entre comillas lo de manera consciente, porque se fumaban todo en ese momento, los dadaístas, así que de manera consciente vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero bueno, ellos sí ya le dicen que hacen poesía visual en esos momentos, ¿sí? Por supuesto, yo vuelvo a repetir, todo esto era under, todo esto era, no era ni es por los caminos oficiales de los museos o los caminos oficiales de exposición. Ustedes van a decir, ¿cómo no va a ser por los caminos oficiales si el curso lo estás dando desde el Museo Evita?
Bueno, porque le hemos ganado por cansancio a los museos y ya nos estamos metiendo en los museos, ¿sí? De tanto, bueno, vamos. Pero digo, fíjense que no estamos dando el curso en el Museo de Bellas Artes, ¿sí? Porque realmente lo que estamos haciendo, estamos invitando a la comunidad a crear y a producir obras, no a los artistas, estamos invitando a todos a producir obras. Bueno, los dadaístas hacían lo mismo. Los dadaístas no se ponían la idea de vamos a hacer una obra de arte, vamos a producir, vamos a ver qué sale, vamos a experimentar, vamos a buscar referencias, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer cosas locas. Y acá en esas cosas locas aparece este poema de Man Ray. María Ángeles. Sí. Otra cosa es que desde la literatura tampoco querían la poesía visual, era como una locura romper todas las reglas, no encajaba con nada, no era poesía, y en esos años, me imagino, con una postura más tradicional, no le gustaba, digamos. Por eso le dejaron ese lugar como marginal o periférico de las artes con mayúsculas también. Eso Era también como, pasó, desde la literatura. Era como el patito feo. ¿Sí? Claro, nadie lo quería. No lo querían en las artes porque no era artes visuales, no lo querían en la literatura porque eso no era literatura, ¿sí? Pero bueno, sí, sí. Estamos usando el no querían, en realidad sigue sucediendo y pasando, ¿sí? Igual nosotros estamos re cómodos en lo under y en lo no establecido, ¿sí? Porque también nos permite esto de no tener que cumplir con determinadas reglas, como dice Carla, ¿sí? La literatura no quería saber nada de la poesía visual, porque eso que hacían no era poesía. Fíjense si a un poeta de renombre le presentamos este poema de Man Ray, y ustedes me van a decir, ¿dónde está el poema? Bueno, el poema está tachado debajo de todo eso. Tal vez Man Ray le suena, y le suena bastante, porque es un fotógrafo sumamente conocido. Seguramente si yo les muestro esto, les va a sonar mucho más Man Ray, ¿sí? Que de la poesía visual. Man Ray hizo de todo. Hizo desde fotografías como estas, que son súper conocidas, a videos experimentales de lo que era cine experimental junto a Duchamp, hizo poesía visual, se enganchó en todas. La verdad que experimentó a más no poder y es re interesante ver la obra. Ahora vuelvo a ver esta imagen y qué relación tiene con todo lo que habló Sara hoy de la mujer, el rol de la mujer, miren lo que es esta imagen, y estamos hablando de una imagen de hace 100 años, de un siglo atrás. ¿Qué actualidad tienen, no? Algunas cosas. Bueno, acá entramos con este señor austríaco. Yo intento mostrarle de diferentes partes del mundo para que vean que esto no es localizado, focalizado en algún lado, sino que hay artistas en todas partes del mundo produciendo de esta manera. Roald Hausmann es un artista austríaco, ¿sí? que bueno, hizo mucho lo que es también la poesía sonora. ¿Qué decimos con poesía sonora? Poesía sonora porque si ustedes ven este poema, ¿sí? de Hausmann, en muchos casos no se leía, no había nada que leer, no había palabras. Por supuesto esto está en alemán, más allá de que pueda haber o no palabras, ¿sí? No había palabra, pero fíjense, el tamaño de la letra lo que iba haciendo era darle el volumen que uno tenía que darle al texto. Entonces, estos poemas, en algunos casos se llaman poemas guturales, a ver si es el próximo, sí, bien. Este de Hausmann también lo pueden buscar, estos se llaman poemas sonoros o guturales, los pueden googlear si quieren, se los recomiendo porque está en internet, está leídos por ellos mismos, hay unos fragmentos leídos por ellos mismos, no dicen nada, ¿sí? No dicen nada, simplemente son letras y ellos van poniendo énfasis en esas letras. Entonces, sí, María.
Me aparece acá Una que de una de las características que tienen, además, tiene que ver con lo que va a ser el inicio de la performance. O sea, son como los padres, los dadaístas son los padres de lo que nosotros hoy conocemos como esto, como performance, y siempre toman como un anclaje desde los futuristas, que son los primeros que hacen todas estas cosas sonoras a través de sus manifiestos, que los futuristas eran absolutamente patriarcales, que las mujeres ni siquiera estaban dentro de su visión. Pero en el dadaísmo, de hecho hasta Duchamp logra hacer piezas musicales. Entonces son como todas cosas que Internet y YouTube hoy nos está dejando visualizar, que es muy bueno que alguien alguna vez, allá en el 1910, 14, 20, hizo un registro para que nosotros podamos ver desde dónde tiramos para poder hoy llegar a esto. Solo eso. Interesantísimo, gracias María. ¿Sí? Entonces, esto que dice María, ¿por qué son guturales y por qué? Porque justamente ellos hacían toda una teatralización, una performance al leer estos poemas en diferentes lugares. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar de otros artistas algunas de esas performances en esas lecturas. ¿Sí? Coincido con María en esto de lo rico que encontramos en Internet, si sabemos buscar, ¿sí? De esos registros. Ahora hago la aclaración, esos registros eran registros caseros, experimentales, que como les decía, hacía Duchamp, Man Ray y otros artistas, y que en ese momento que los hicieron nadie los vio, o sea, nadie les daba bolilla, porque esto era totalmente, pasaba por otros caminos que no eran los consagratorios, digamos. Creo que fueron muy inteligentes que pudieron lograr hacer esos registros para que nosotros hoy los podamos ver. Y como dice María, poder tirar de la cuerda y poder saber desde dónde venimos haciendo estas producciones. María Ángeles, ¿puede interrumpir o pregunto después? No, dale. Desde hace un ratito que tengo esta pregunta. Si bien ellos, experimentaban y no tenían un público, digamos, sino que ellos, jugaban, experimentaban. Eran ellos mismos su público. Exacto. ¿Qué era lo académicamente aceptado? Digamos, ¿qué autores o qué poetas? ¿Quiénes eran los que gustaban? En ese momento todavía, en ese momento ya había una pequeña consagración en lo que podía ser el impresionismo, pero no, porque venían de hacía unos 15, 20 años atrás, o un poco más, ¿sí? Pero igualmente los impresionistas cuando empezaron tampoco fueron aceptados, vieron que empezaron desde nada, digamos. Yo tengo así como los conocimientos partidos, digamos, los impresionistas y después las vanguardias. En realidad porque los tenemos partidos todos, porque siempre hemos estudiado la historia del arte desde una linealidad, ¿sí? De una temporalidad de años, de que una cosa sucede después de la otra, y como que vamos haciendo una consecutiva en esa historia. Y en realidad lo verdadero es que las cosas no pasaban así, no pasaba una cosa detrás de la otra, sino que había un montón de cosas que estaban en un mismo momento configurándose. Y tal vez impresionistas, futuristas, estaban medios ahí, había muy poca diferencia en años, digamos, ¿no? Si uno mira incluso en la línea del tiempo. Pensemos que todavía acá seguía siendo reconocido todo lo que era académicamente correcto. Lo académicamente correcto era todo lo que venía desde el siglo XVIII, digamos. Todo lo que era sumamente reconocido como lo que hoy podríamos decir representativo, ¿sí? O lo que podríamos decir académico a la perfección, lo que era un registro fotográfico, pero no fotográfico en serio, sino porque justamente lo que vienen a romper todos estos artistas y vienen a cuestionar era que la fotografía
ya había avanzado de tal manera que el arte ya tenía que avanzar a cosas nuevas, no seguir haciendo lo mismo que se hacía en el siglo XV. O sea, todavía lo reconocido y el arte, podríamos decir, la alta cultura que en ese momento se buscaba, era en realidad lo mismo que había hecho en el Renacimiento Miguel Ángel, ¿sí? Seguíamos con esos cánones y mirando esa perspectiva. Y estos artistas de Duchamp en adelante, ¿sí? No lo puse, pero bueno, seguramente han visto lo que es la fuente de Duchamp, que es un migitorio dado vuelta, ¿sí? A partir de ahí que Duchamp rompe con el tablero del arte y dice, loco, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Fíjense que estamos todos en los mismos años. Duchamp lo hace en el 1913, hace el primer ready-made, que es rueda de bicicleta, y La Fuente la hace en 1917. Y acá estamos hablando de este poema, ¿sí? De 1921. Entonces, fíjense que todas estas rupturas están pasando en ese mismo momento. Entonces, no, sinceramente esto no era reconocido. Lo académico, por eso esto no se veía en la academia, porque la academia todavía te estaba enseñando a dibujar como Miguel Ángel. Todavía te enseña a dibujar como Miguel Ángel la academia, o sea que nos vamos a sorprender. Estoy haciendo así como un ejercicio. Podríamos decir que la pintura correcta, pensando en Argentina, era todavía el romanticismo, que mostraban los gauchos, que mostraban la vida en el campo, en la ciudad, los bailes, rosas. Acá en 1920, sí, era en nuestro país, incluso te estoy diciendo hasta la época de Perón. En la época de Perón, en los años 60, digamos, ya había en los años 60 en Argentina pasa una convulsión artística muy importante, desde Košice, podemos decir, el movimiento Madí y todo lo que trajo, ¿sí? Que no fue aceptado. O sea que en los 60 renuncia el director, para que se den una idea, renuncia el director del Museo Nacional de Bellas Artes porque Quirós quiso donar su serie de los gauchos, y el director le dijo que eso ya no era lo que había en el arte en ese momento, ¿sí? Y desde la presidencia le dijeron que sí, que tenía que aceptar, que cómo no iba a aceptar la serie de los gauchos, y entonces renunció por la serie de los gauchos. Imagínense, igual la serie de los gauchos está en el Museo Nacional, donado por Quirós. Así que imagínense lo lejos que estábamos de que esto esté aceptado. Pero te pregunto una cosa, María Ángeles, Sí. ¿no estaba también antes, por ejemplo, un Sul Solar que fue un pateadero de tablero tremendo? Fue un pateadero de tablero, pero estamos hablando de lo reconocido y no reconocido, Maide. Sí, Sul Solar no fue reconocido en su momento. Bueno, no, por eso los digo. Muralistas tampoco, entonces, y eran de la misma época. Totalmente. El muralismo mexicano que llega a la Argentina. No, totalmente que no era reconocido. Estamos hablando no de lo que había. Sul Solar en 1920 ya estaba produciendo, ya estaba inventando el pan ajedrez. Claro, él inventó un idioma, inventó un piano, inventó un lenguaje. Pero es que Sul Solar es de esta generación justamente, de los que rompen los tableros, ¿sí? Los que rompen. Tal cual, ¿sí? Bueno, yo me fui para cualquier lado. Ustedes me preguntan y yo me embalo y puedo estar horas hablando. Bueno, sí, sigo con esto para llegar a algún lado, si no, no voy a llegar a darles la tarea de hoy, como siga con la línea del tiempo. Pero bueno, está bueno que ustedes se vayan haciendo esas configuraciones mentales de lo que pasaba en paralelo, ¿sí? También para ir pensando esto de que la historia del arte no es todo una linealidad, sino que van pasando cosas en paralelo, y esas cosas que suceden en paralelo influyen también en lo que son las obras artísticas que vemos, ¿sí? Bueno, fíjense acá, Kurt Schützer
no me van a pedir que lo pronuncie correctamente porque es complicadísimo, ¿sí? En Alemania, en esa misma época, hace este cuento que es El espantapájaros, que fíjense cómo usa esta X de soporte, y lo interesante de este espantapájaro, de este cuento, es que ya no es una hoja, sino que es una secuencia. Les voy a mostrar algunas de las secuencias, después le voy a pedir a Ángel, que sé que lo tiene por ahí, que lo suba también al grupo de Facebook completo, ¿sí? Les voy a mostrar algunas. Cómo usa las letras para justamente graficar, ¿sí? Va haciendo las personas y los intérpretes de este cuento, lo va haciendo con las letras, y a la vez va contando el cuento. Lo interesante de esto es que lo hace como libro. Entonces acá ya estamos también ante la presencia de lo que podríamos decir los primeros libros de artistas, ¿sí? Donde los artistas comienzan a hacer sus primeros libros. Los libros de artistas no son libros que hacen los artistas, sino son libros generalmente de edición única, hay un solo libro de esa característica, y el libro en sí es una obra artística, ¿sí? Una producción de arte. Fíjense el libro entonces, el libro de artista también, al igual que cuando vos describías esa especie de marginalidad de la poesía visual, el libro de artista es enorme receptor de la poesía visual y transita y vive de todos esos límites absolutamente desdibujados. No hay límite que lo pueda encerrar al libro de artista. Es una especie de caja de Pandora infinita. totalmente, por eso decimos que estos podrían ser los primeros libros de artistas como tal, ¿sí? Porque si buscamos la referencia de lo que es el libro de artista, podríamos encontrarla en la antigüedad también, mucho antes de esto, pero estos sí fueron como los primeros libros de artistas conscientes, vuelvo a usar esa palabra medio entre comillas, que se iban produciendo como tal, ¿sí? Entonces usando este juego con la poesía visual y haciendo este libro, usando justamente lo que son las letras, como, fíjense acá cómo usa la I como la noche, de repente se hizo noche oscura, ¿sí? Y usa la I para graficar la noche oscura, y nadie vio y nadie picoteó, pic, pac, poc, ¿sí? Fíjense cómo va usando. Bueno, después lo subimos para que los vean tranquilos y lo disfruten al libro entero, ¿sí? Esto les voy a contar una anécdota. Cuando mostraba estas escenas, en un momento, alguien de mi generación, ¿no? Porque no son mis alumnos, una alumna de mi edad más o menos dijo, es como hacíamos los emojis antes, como los precursores de los emojis, ¿sí? Y sí, tal cual, ¿vieron? ¿Se acuerdan que hacíamos los emojis con las letras? Podría ser una analogía de cómo hacíamos los emojis antes, un siglo antes, ¿no? Que existieran los emojis. Bueno, acá del mismo autor, fíjense cómo empiezan a hacer esta cartelería, usando la gráfica con las letras, ¿sí? Usando los diferentes tipos que tenían para poder ir cambiando. La manito esta sumamente característica de todo lo que es la poesía visual. Bueno, y acá hoy hablábamos hace un rato de lo que eran las performances. Les muestro esta de Hugo Ball, que también la pueden buscar en internet, porque es realmente para morirse de risa. A mí me da mucha gracia cada vez que la veo, de las locuras que hacía la gente, de las locuras que podemos hacer hoy, de cuánto que aprendían de ellos mismos. Se juntaban en el Café Voltaire, que era un café super under de la época. Este poema se llama Caravane, ¿sí? Así lo pueden buscar en internet, Caravane, de Hugo Ball. Y Hugo Ball es este señor que ustedes ven disfrazado acá. Así leía el poema Caravane
por esto que decía María, son las primeras performances, ¿sí? Es como nuestra herencia en las performances, como desde la lectura de este poema podían ponerle toda esa énfasis. Esto no dice nada, el poema es nada, son palabras vacías, ¿sí? Pero le ponen una entonación y justamente esto lo actúan de tal manera que hace todo en esa actuación, ¿sí? La verdad que un artista para mirar, nosotros estuvimos a punto de reproducir este traje en una de las, porque si ellos hacían locura, nosotros también hacemos locura. Hace 8 años que estoy con la poesía visual, se imaginan que algún que otra locura hemos hecho. Y estuvimos a punto de reproducir a uno de los profes, estaba por leer Caraván, que le sale aparte re bien, Hugo Mazoero, nuestro guía espiritual dentro de este grupo, que nos ha conducido dentro de los caminos de la poesía visual. Creo que en algún momento lo vamos a hacer, porque siempre dice que quiere ese traje. Bueno, y acá ya en los futuristas, ¿sí? donde cada vez con más idea de seguir investigando en la poesía visual, los futuristas con más claridad en esto que tenían que seguir, fíjense que hacen este poema, fíjense lo que dice el poema. Este poema que es prácticamente un caligrama, como lo hablábamos hoy, ¿sí? Que es un poema que dice, es tautológico, dice lo que hace la figura, un poema con forma de triángulo invertido, ¿sí? Y así sigue. Esto es del futurismo. Bueno, y este es otro libro de artista de estos precursores de los que hablábamos, ¿sí? Es de Marinetti, italiano. ¿Cómo lo tengo? Ah, está desordenado, bueno. Lo puse en otras diapositivas, pero bueno, fíjense cómo utiliza Marinetti. Fíjense acá que pone pausa. ¿Por qué pausa? ¿Qué hace el espectador? De vuelta volvemos a este lector activo, ¿no? Pausamos, esperamos, no esperamos, seguimos leyendo. La decisión la toma uno como lector. Fíjense cómo va usando el color, ya hay una impronta del color, cómo va usando los diferentes formatos de letras que tienen dispuestos. Este libro a la vez tiene una apertura muy particular, era como una grampa gigante de metal que iba agarrando las hojas. Fíjense acá como ya tuvo una impronta muy del futurismo. Círculos rojos. ¿Qué hacemos con eso como lectores? Cuando nos encontramos con una página así, ¿sí? Pensémosle un siglo atrás, ¿no? En este momento con toda nuestra sobredosis de imagen que tenemos, ¿sí? Fíjense, acá todo este movimiento que es característico del futurismo, que mueve todo, ¿sí? Que el futuro era como movimiento, veníamos de lo que era las máquinas a vapor y todo lo que era la revolución industrial, ¿sí? Donde se basa el futurismo, y cómo se ve en estas producciones. Bueno, este es otro también de la época, este movimiento. Fíjense que es la utilización de la letra casi, o de la letra casi como una textura visual. ¿De quién es? Sale Este cortado. es de Carlo Carrà. Carlo Carrà. Bueno, y ahora me voy a meter un poco más con la tarea que les vamos a pedir para hoy. Estamos medios exigentes con la tarea de hoy, porque no es una tarea, son dos.
bueno, pueden elegir. Yo sé que van, a ver, ahora parece un montón, tenemos que hacer tarea. Después cuando empiecen a producir, se van a copar. Y no nos van a mandar una, nos van a mandar 10, pero bueno, no importa. Le vamos a pedir hoy, como tarea, que hagan un caligrama. ¿Sí? Y para eso les voy a mostrar algunos caligramas hechos por alumnos de nuestros talleres, algunos poquitos que puse acá en el Power para que vean las diferenciaciones. A ver, una regla general para el taller vamos a ponerle: pueden usar la técnica que quieran, ¿sí? Lo que se les ocurra, desde fibrones, fibras, puede ser arte textil si se animan a bordar, puede ser pintura, puede ser grabado, pueden ser sellos, pueden ser collage, y pueden preguntar técnica y yo le voy a decir sí puede ser, sí puede ser, sí puede ser, ¿sí? Pueden experimentar con la técnica que ustedes quieran. También puede ser arte digital, por supuesto, puede ser todo digital directamente desde el inicio al fin. No hay inconveniente con eso. Sí, lo que le vamos a pedir, que sea como sea, la técnica que usen, después le saquen una buena fotografía, porque en realidad lo que nosotros vamos a ver de su obra es la foto que nos envíen. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir eso, una buena calidad fotográfica nada más, con buena luz y una resolución aceptable. Este caligrama que ustedes ven acá es de Noelia Fries, una artista paranaense, ¿sí? Fíjense que Noelia en este momento lo que eligió para el caligrama, yo ahora les voy a dar una consigna un poco particular para el caligrama, pero en este caso eligió una canción infantil y fue haciendo con la canción infantil los pollitos. ¿Sí? Los pollitos andan de aquí para allá, pío, pío, pa. Y con eso dibujó el pollito. Este que es de Adrián Fernández, que me encanta, lo pongo siempre como ejemplo porque me encanta, también uno de nuestros alumnos de la Facu, que hizo un par de talleres con nosotros. Este es digital, por ejemplo, de principio a fin, y fíjense que lo que hizo dice: un beso que me da tu boca. Ay, tengo esta, a ver si puedo correrla. Ahí está, la puede correr, qué suerte. Un beso que me arranque el alma, de tus labios rojos quiero yo. Eso que me trae calma y a la vez una pasión desenfrenada. Por robarte un beso, mujer, de los labios rojos. ¿Sí? Fíjense cómo con ese texto hizo, ¿sí? El caligrama y dibujó esos labios con ese texto, que si no recuerdo mal es una canción. Bueno, este es de Fabiana Mesa, hermoso, hermosísimo. ¿Sí? Esto es un caligrama abierto, los caligramas pueden ser abiertos y cerrados. ¿Por qué digo que es abierto? Porque no completa totalmente la figura, sino que hace el contorno de la figura con la palabra. Ahora, vuelvo a recordar, en el caligrama siempre es tautológico, o sea, lo que diga la palabra tiene que ser lo que dibuja. El dibujo y la palabra, o la expresión visual y la palabra, es lo mismo. Este es un caligrama cerrado. Este es de Fanny Constantin. Ella hizo el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo con frases que dijeron nietos recuperados en algún momento. ¿Sí? Y fue construyendo todo el pañuelo, ¿sí? Con esas frases. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre el abierto y el cerrado? ¿Sí? Este es un caligrama cerrado y este es un caligrama abierto. Este es un caligrama abierto, este es uno cerrado y este es uno cerrado. También de Fabiana Mesa, esta es una poesía que habla de una bailarina, y justo
acá se lee la bailarina, sonríe, sueña, ¿sí? Justo en el pie, bellísimo. Este es otro cerrado, ¿sí? Gota, gotita, goteando, gotero, ¿sí? Va completando la gota a medida que va diciendo las palabras. Este es de Ángel. ¿Querés contar, Ángel? ¿Te acordás de este caligrama? Tiene como, no sé, Uy, sí, no sé cuántos años tiene ya, pero 6 años. sí, como 6 años. Podrías hacer uno nuevo, Ángel. La verdad que sí. Era una canción, una poesía. Un poema. Un poema. Si no me recuerdo, de Beatriz Vallejo, pero puedo estar mal. Y estaba hecho con tinta china. Bien, tinta china y plumín. Ahí tienen otro formato posible. Otro caligrama también abierto. Uno cerrado. Este es mío, también de hace como 6 años. Fíjense que acá dice, otro utensilio es la bombilla, un cilindro que transfiere el líquido. El recipiente en el cual se bebe la infusión, que puede ser de diferentes materiales. ¿Sí? ¿Cómo describo lo que es el mate en el formato que le doy? Este también es de Noelia, de la misma que hizo el pollito. Hizo la ranita, ¿sí? También usando una canción infantil. Estos caligramas están hechos con fibra sobre papel. Acá se ve en la foto que es está hecho en papel, digamos, estaba hecho a mano alzada. Este es un caligrama que hizo un alumno mío de 5º año, bueno, ahora está en 6º año, el año pasado, ¿sí? Para que vean que no hay edad y que no estamos mostrando todo de artistas. No estoy muy de acuerdo por ahí con el texto que utilizó, pero él en realidad fue a su práctica de fútbol virtual el año pasado, porque tenían prácticas de fútbol virtuales, no se podía encontrar con su equipo de fútbol, entonces le pidió una palabra a cada uno de sus compañeros, me encantó el formato que usó para hacerlo en esa práctica virtual, y después entregó el trabajo de arte, que era un caligrama. Entonces, con las palabras que le fueron diciendo todos sus compañeros, armó el estadio de fútbol, ¿sí? Y la cancha de fútbol. Entonces dice alegría, trofeos, club, pasión, hincha, cultura, defensa. Fíjense cómo puso defensa, arquero, delantero, en el lugar que va la defensa, el arquero, el delantero, ¿sí? La verdad que lo hizo muy botines, medio campo y guantes, que es lo que suele haber ahí por el arquero, ¿sí? Fue usando todas las palabras para usar. Y este también es un alumno mío del mismo curso, que en realidad hizo la bandera argentina con el himno. Sumamente simbólico. Los gurises se llevan muy bien con la tecnología y la verdad que cuando tienen ganas hacen unas cosas maravillosas. Bueno, y acá en imágenes voy a traer de nuevo las palabras de Sara del principio. ¿Por qué? Porque la muestra se va a inaugurar justamente para celebrar un aniversario más del voto femenino en el museo. Entonces le vamos a pedir que las producciones que hacemos en el curso, que todas las producciones que ustedes vayan haciendo recorran la idea de los derechos de las mujeres. No en particular el derecho, por supuesto, si quieren tomar en alguna, o en esta, o en otra de las producciones, en específico el derecho a votar, que fue, bueno, el aniversario es el 23 de septiembre, ¿sí?
si quieren tomar el voto femenino, bienvenido será, pero nosotros lo ampliamos un poco más a los derechos que hemos adquirido las mujeres en estos años y a los derechos que estamos luchando o que necesitamos seguir adquiriendo, ¿sí? Entonces lo que les pedimos es que las producciones, la temática que recorra sus producciones, más allá de que sea un caligrama, sea justamente eso, sean los derechos de las mujeres. Por eso, para repasar un poco la temática, decidimos repasarlo con un poco de imagen. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Todos despiertos? Y sí, acá estamos. ¿Están? Bueno. Sí. Cuéntenme, ¿qué onda? ¿Qué pasó con lo que vieron? ¿Qué? Te pregunto una cosa porque tal vez me tenga que retirar. En cuanto a la consigna para ir trabajando, ¿es esto último que acabas de decir? Sí, el caligrama. El caligrama. Ah, bueno. Un caligrama con los derechos de las mujeres. Muy bien. Amplio, sumamente amplio la temática, ¿sí? La pueden tomar desde donde les guste tomarla, desde donde se sientan cómodos tomarla. Profe, ¿lo enviamos por el correo? Sí, por favor, pero al correo vamos a enviarlo directamente a nosotros. Gracias, Gisela. Ángel, ¿les recordás cómo es el correo Poesía Visual Virtual? ¿Lo podés escribir en el chat? El correo lo suben al grupo, ¿no? También. Ahí lo pusieron, sí. poesiavirtual@gmail. Exacto. Poesía Visual Virtual @gmail. Ah, Poesía Visual Virtual. Ahí nos llega derecho. Nosotros igualmente lo ponemos en el grupo de Facebook, ¿sí? Lo que les pedimos es que la producción nos la manden por Gmail para que no pierda calidad, porque piensen que nosotros después tenemos que imprimir esto para hacer la muestra física para el museo, ¿sí? Y otra preguntita, profe. ¿Sí? ¿Lo tenemos que hacer en computadora o lo podemos hacer con lapiceras, lápices, grafito? No uses la lapicera y el grafito en la computadora porque se te va a rayar la pantalla. Pero... No. Pregunto que si el formato tiene que ser en Rocío, papel de castigo, porque ya lo dije, vas a tener que hacer dos. Uno con virome y otro en la computadora. Bueno. Pueden usar Rocío, pueden usar la técnica que ustedes quieran y con la que más cómodas se sientan. Si vos te sentís bien con la compu y manejando la compu o un programa de edición para poder hacer un caligrama, buenísimo, será bienvenido. Ahora, si preferís dejar la compu, como es mi caso, yo quiero, por favor, que salir de la compu y hacerlo con lápices en la mesa, sin la pantalla, se puede hacer a mano alzada o se puede hacer con sellos, se puede hacer con recortes. Sí, el caligrama no es la mejor opción para usar el collage, porque vuelvo a repetir por las dudas. Siempre tengan presente que hay una correlación entre la figura que se forma y el texto. Sí o sí tiene que estar en concordancia. Entonces, ¿por qué digo que el collage por ahí no es la técnica más adecuada? Porque van a tener que cortar palabrita por palabrita para poder formar la frase que corresponda a lo que ustedes quieren formar como gráfica. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahí es más fácil escribir, es más fácil usar otras técnicas en esta técnica. Y si alguno se anima, les puedo dejar una tarea extra, porque si se copan así con el caligrama, ya el otro es una más, ¿sí?
Si alguno se anima a hacer una letra capitular, ¿sí? Que todavía es más fácil la letra capitular, y yo sé que Karina me va a hacer una bordada, entonces, porque el caligrama ya es muy difícil, ya si me hace un caligrama bordado Karina, ya está, too much. Estaba La invitamos a dar, pero era... invitamos a dar el próximo curso. Sí, totalmente, me hace un caligrama bordado, ya sí, chao, me fui. La dejo a Karina. Dame una semana que lo pienso. Ya, le metimos el desafío. Le metimos el desafío. Bueno, Karina hace arte textil desde antes que supiera que hacía arte textil, pero ella hace arte textil desde hace muchos años. No, ¿cómo va a ser anónimo, Estefanía? ¿Cómo va a ser anónimo tu obra? Nunca jamás te voy a quitar el... No, ¿cómo va a ser anónimo? Nunca es anónimo. Y en la muestra cada uno va a tener el autor de quién corresponde que es. No va en el caligrama el nombre, si es eso lo que me preguntás. Dentro del caligrama no va el nombre. Cuando vos envíes cuando se envía el trabajo, nosotros ahí ya registramos desde qué mail viene y a nombre de quién, digamos, ¿no? Y vamos guardando cada trabajo con el nombre de su autor. No. Eso era lo que preguntaba. Yo ya me estaba asustando que ya quería hacer una obra anónima. No quiero anónimos, hagámonos cargo de lo que creemos. ¡Ay, una letra capitular en cerámica! Va a ser Mónica, me muero muerta. Me muero muerta, hemos creado un monstruo. Si me empiezan a poner acá así técnicas que... nada. Sí, dale, Mónica, hacete una letra capitular en cerámica, totalmente. Ahora, si ustedes recorren seguramente sus casas hoy, la poesía visual está re de moda, digamos. Estamos como re en onda, somos re chic. Fíjense cómo hoy se usan un montón de lo que son los ploteados en las paredes, desde bandejas hasta chapitas para el quincho, ¿sí? con juego de palabras, con juegos de tipografías, con juegos... Entonces, también ese ejercicio de poder ir recorriendo la ciudad y viendo dónde hay poesía visual, ¿no? Porque eso también nos va llevando. Después, bueno, entran como en una cuestión ahí que nos ha pasado de ver poesía visual absolutamente en todos lados. Bueno, eso es lo que uno por ahí empieza a producir, pero digo, lo que primero que se tienen que animar es a romper con esta idea de la disciplina, ¿sí? A romper con esta idea de si podré hacer con esta técnica o no podré, ¿será esto poesía visual o no será? Ustedes empiecen por el sí. Primero tienen el sí. Seguro es poesía visual, seguro esa técnica la puedes usar, ¿sí? Entonces empecemos con esa experimentación al principio. Y después vamos puliendo, si les parece. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. Con respecto a la poesía o al poema que utilicemos para hacer el caligrama, ¿tiene que ser de nosotros o podemos inspirarnos de alguna canción o de algún poema que ya leímos? No, podés usar de algún otro. Sí, ten en cuenta la temática que proponemos, que son los derechos femeninos, ¿sí? Sí. Pero hoy con derechos femeninos hay voces desde muchos lugares que podemos tomar. Así que es interesante. Sí, estaría bueno que si tomás de alguien, en algún lado haya una referencia de quién es, como para no apropiarnos, digamos, de las palabras de otros sin citar. No, obviamente, sí. Por ahí estaría bueno. Es algo que hay veces en las artes visuales no lo tenemos tan en cuenta, al tema de poder citar consecuentemente, ¿no? O sea, como... no nos apropiemos de la obra de otro, de la palabra de otro, sin poder hacer una cita a eso. Al menos en el mail,
cita de quién es ese poema o de quién es esa canción, y nosotros después cuando imprimamos la obra podemos poner debajo la cita de a quién corresponde, ¿sí? Porque la verdad que cuando uno cita a conciencia a otra persona, en realidad está enalteciendo su obra y la de otro. Y si no lo cita, nos estamos afanando las palabras de otro, digamos. Entonces es importante. Pero sí se puede tomar, por supuesto que se puede tomar palabras de otro. Dale, genial. Muchas gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? No, querés ir a trabajar, María, ya. Listo, ya está. Basta, no hablamos más. Preguntar algo. Yo quería preguntar algo que me quedó dando vueltas desde hoy. Dale, vale. Hoy cuando mostraste el poema de Stephanie Mallarmé, no sé cómo se pronuncia. Sí, Mallarmé. Ajá. Ajá. Y bueno, y la última obra de ese alumno que vos decís que juntó palabras, eso me hizo acordar a lo que es el Cadáver exquisito. Totalmente eso... de la época. Ah. Sí, totalmente. Pero no es lo mismo, ¿cierto? No, no es lo mismo, pero sí corresponde a la misma corriente. El Cadáver exquisito también lo hacían los dadaístas, sí, los futuristas, pero más que nada era una corriente, en realidad era una forma de escritura que tenían muy libre. No sé si alguien alguna vez hizo un cadáver exquisito, tal vez sí, porque es una práctica en las escuelas se da. Voy a usar una hoja, a ver qué tengo acá. Para el cadáver exquisito lo que se hacía era, uno escribía en... Perdón, ¿podríamos hacerlo por el chat? Sí, se puede hacer por el chat, ¿sí? Yo he hecho algunos con mis alumnos. Primero les explico cómo lo hacían con la hoja, y después si quieren inventamos uno por el chat. Y ya tenemos la primera obra grupal en la primera clase. El cadáver exquisito es así, como se hacía con papel, ¿no? Se agarraba una hoja, en la primera parte de la hoja se escribía una frase o una palabra y se la pasaba en la ronda al que seguía, ¿no? Entonces el que seguía tenía que escribir algo en relación a esa última palabra, tapar la primera y dejar solo una para el que venía. Entonces uno iba perdiendo el hilo del cadáver, de qué escribía cada uno, pero generalmente cuando uno abría todo tenía relación. No hay problema, Sirene, tranquila, retírate tranquila. Ya estamos en hora, así que ya vamos a cortar, sino que se nos ocurren cosas locas y seguimos. Normalmente, ¿cuánto va a durar cada encuentro? No, ¿Hora y media? Sí, a las 2 horas cortamos. Lo que pasa es que siempre me pasa que está proyectado para 1 hora y media y después me preguntan algo y yo me engancho. Y, bueno, no, para organizarse. No, yo justo pregunté porque me había quedado la duda porque me pareció muy parecido, digamos, eso de pedir palabras y después reunirlas y armar algo en el trabajo ese del caligrama. Exacto. En realidad él hizo una convocatoria porque hacía mucho que no veía a los de su equipo y le preguntó que qué extrañaban o que les tiraron una palabra lo que extrañaban de su equipo de fútbol. Y con esas palabras las usó para hacer el trabajo, ¿sí? En realidad el cadáver exquisito lo que intenta hacer es un poema, no un caligrama en sí, sino un poema, ¿sí? No busca la gráfica el cadáver exquisito, sino que viene más desde el campo de la literatura, podríamos decirlo. Pero eran todas las cosas locas que se hacían en esos momentos como para poder buscar, si se quiere, o si se encuentra en algún lado, buscar la inspiración. Esos eran ejercicios que lo que hacían eran como abrir las neuronas o abrir la cabeza para buscar la inspiración. Ese era como el eje. Una inspiración que no existe en realidad. Lo que hacían era experimentar para poder lograr algo nuevo y distinto, ¿sí? Que por suerte hoy nosotros lo podemos estar estudiando. María, ¿cómo lo haces vos por internet? Yo a mis alumnos les digo un tema, cada uno escribe en un papel la primera palabra que se le viene a la cabeza y cuento hasta 3 y todos escriben en el chat sin saber lo que escribe el otro. Yo lo hago distinto. A ver, dale.
Lo que hago es que cada uno escriba la palabra, prenden todos la pantalla y según cómo están en el orden que aparecen las caras, se va armando desde la imagen. O sea, se convierte en una Lo imagen de mostramos un... en la pantalla, digamos. Bueno, bien. Probamos así. ¿Tienen cámaras como para que los veamos a lo que van a escribir? O el que no tiene cámara puede Escribirlo en el escribirlo chat. y que a lo mejor alguno de los chicos que está dando el curso contigo que lo levante. Sí, sí, sí. Donde dice el nombre se puede poner lo que quieras, además, si no. Ah, si no podemos cambiar el nombre. Ah, eso está bueno. ¿Vieron? Miren cómo estamos con las TIC y las nuevas tecnologías. Otra forma que he visto que lo usan así en este formato así videollamada es que cada uno tiene escrita su frase en el chat y bueno, y se da un minuto y bueno, y por ejemplo que digamos, bueno, a las 8 menos 10 todos apretamos enter y leemos ahí lo que se va armando en el chat. También esa es otra manera que he visto. Todos Bien. mandan al mismo tiempo, después leemos a ver el orden. Todos mandamos al mismo tiempo. Bueno, vamos a hacerlo ahí en el chat que me parece más fácil. Ya lo levantamos. Me parece más desde práctico el chat. si no tienen cámara. Ajá, lo levantamos desde el chat. Escriban pero no manden. Ahora, ¿qué temática usamos? Propongan un tema para escribir. Así que deberíamos utilizar la del voto para que todo tenga que ver con todo. Bueno, ¿cómo no? Bien. Y de paso nos ayuda a ir pensando algunas ideas para producir. Buenísimo. Entonces, cada uno va a pensar en relación al voto femenino, ¿sí? Una palabra o un concepto, ¿sí? Que a veces se forma por 2 o 3 palabras. Lo escriben en el chat y cuando decimos ahora damos enter y se va a formar el cadáver exquisito. Escríbanlo en el chat sin dar enter, ¿eh? Avisen cuando estén. Débora, ¿puedes silenciar tu micrófono? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. ¿Qué hace? Ahí está. Yo ya estoy. Gracias, Débora, sin interferencia. ¿Ya estamos? ¿Estamos? Belén dice que está. Agustina también. Vero también. Viviana no. Dice que no. Dale, dale, te esperamos, Viviana. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí, dale, Belén. Con respecto al tema, ¿son los derechos adquiridos formalmente? O sea, por ejemplo, el derecho al voto o como lo allanado, por ejemplo, no usar más corset, ¿no? Son todos los derechos que hemos ido adquiriendo las mujeres a lo largo de la historia, digamos. Los avances o los que nos lo que hemos avanzado o lo que nos falta por avanzar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, Viviana dio el ok. Cuento 3 y damos enter. 1, 2, 3. Espérenme que se me fue arriba. Fue rapidísimo. Creo que tenés que ver desde... Igualdad. 51, desde el 751. 751. Igualdad, tengo voz, inclusión, memorias colectivas, historia de mujeres narradas, futuro. Inauguramos el ejercicio que legamos a nuestras hijas. Ahora sí,
A la abuela no le interesa votar, pero a mí sí. Gracias, Eva, por darnos a las mujeres este derecho que nos merecíamos desde siempre. Libertad de elegir, decisión. Y la voz se pudo hacer oír. Derecho ganado. Igualdad, más justa. Me expreso con libertad. Expresión. 186 mujeres electas. Igualdad de derechos. Lucha, libre. ¿Quién es esa mujer en la foto? Es Evita. Resurgir. Valentía. En nuestro país. Libertad implacable. Y los puentes hacia otros derechos están para cruzarlos. Triunfo por elección. Igualdad. Hacia adelante. Derechos. Principios de igualdad, justicia y libertad. Mujer empoderada. Fíjense, Texto, ¿sí? es emocionante. Es impresionante. ¿Sí? Creo que bueno, que tenemos el texto de inicio de la muestra. Sí, ahí está el texto curatorial. El texto Sí, el curatorial texto de es... sala, hay que Sí, sí, hacerlo. sí. Un ploteado ahí En en la ploteo. entrada. Bien, Quedó Belén le genial. agregó el corazón al final. Buenísimo. Bueno, ¿vieron que haciendo cosas locas también se logran cosas buenas? Siempre hay cada requisito perfecto, siempre. Siempre queda bárbaro, es verdad, no importa cómo lo hagan, miren, hasta en la virtualidad sale bien. Bueno, buenísimo. Ángel, ¿vos lo podés copiar por las dudas? Gracias. Ya lo tengo yo. Tal vez sí, me imaginé, pero bueno. Ya lo tengo. Bueno, Tengo buenísimo, sí. gente. Yo creo que para muchos que es la primera vez que empiezan a escuchar estas locuras de la poesía visual, tal vez hay mucha información que necesita decantar, porque fue como mucha información de golpe, recorrimos como 50 años de historia del arte y fuimos y vinimos en siglos. Así que los vamos a dejar descansar un poco. Gracias a Idier por los aplausos. Y bueno, que decante un poco la información y seguimos comunicados en el grupo de Facebook, ¿sí? ¿Les parece? Y vamos viendo las producciones. Ya subimos también el poema para todos. Bueno, chao a todos, que tengan buenas noches, me voy a cocinar. Mucha Nos creatividad, vemos. pero hay que poner la Gracias, cocina profe. ahora. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Chao, Gracias. que tengan una linda semana. Igualmente. Gracias.